Otra vez se está cocinando un nuevo escándalo con respecto a lo que está sucediendo en Israel y Estados Unidos, y es que nuevas acusaciones señalan que Estados Unidos estaría modificando los planes de Israel en Gaza. ¿De qué se trata esto y por qué uno de los medios más influyentes en este momento está chocando precisamente contra la Casa Blanca? Vamos a comentarlo. La decisión de Israel de no haber lanzado hasta este momento la ofensiva terrestre en la Franja de Gaza después de los ataques de Hamas el 7 de octubre coincide con las, entre muchas comillas, sugerencias que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, es decir, el jefe del Pentágono, le hizo a sus homólogos en Israel en los últimos días. Esto se ha dicho a través del diario The New York Times, el cual ha recogido fuentes de diferentes funcionarios con esta información. De acuerdo con el reporte publicado el día de hoy por el rotativo, los planes iniciales de la invasión de Tel Aviv alarmaron a los funcionarios estadounidenses, que expresaron su preocupación porque supuestamente el plan carecía de objetivos militares alcanzables y porque el ejército de Israel no estaba preparado para lanzar este tipo de incursión terrestre de manera completa. Según el periódico, Austin habló en conversaciones telefónicas con su homólogo israelí Yoav Gallant sobre la necesidad de estudiar detenidamente el modo en que las fuerzas de Israel podrían llevar a cabo esta invasión en Gaza, donde el grupo palestino Hamas mantiene una intrincada red de túneles bajo una zona densamente poblada. Cerca de 2 millones de palestinos viven en la Franja de Gaza, una de las zonas con más densidad poblacional en el mundo. Ahora, esto llama la atención porque públicamente funcionarios de la administración de Joe Biden han insistido en que Estados Unidos no le ha dicho a Israel absolutamente nada, que no le dicen lo que tiene que hacer y siguen apoyando esta incursión porque es decisión supuestamente de la administración de Benjamín Netanyahu. Según los funcionarios estadounidenses citados por el medio estadounidense, otros factores que probablemente influyeron en la planificación fue el posible impacto de las negociaciones sobre los rehenes y el hecho de que los líderes políticos y militares de Israel han olvidado o han estado divididos sobre cómo, cuándo e incluso si invadir o no el territorio palestino. Y sí, Tel Aviv ha terminado informando que son 239 las personas que se encuentran bajo cautiverio de Hamas y que fueron tomadas como rehenes en el ataque del 7 de octubre. Según el grupo de resistencia palestino, ellos pretenden cambiar a estas personas por presos palestinos, algunos obviamente políticos, y en este sentido, funcionarios y exfuncionarios del Pentágono, así como excomandantes estadounidenses que han dirigido operaciones militares urbanas, le dijeron a The New York Times que Israel parecía estar llevando a cabo una operación por fases, con unidades de reconocimiento más pequeñas avanzando hacia Gaza para localizar a los combatientes de Hamas, identificar sus puntos vulnerables. Pero en este momento, lo que se está criticando es que Estados Unidos está participando de manera más activa de lo que algunos se imaginan, y esto podría ser no muy bien visto por diferentes funcionarios y sobre todo presidentes de otros países en Oriente Medio que han dicho que tranquilamente pueden trabajar o al menos meterse en el conflicto si Estados Unidos también lo hace. Estados Unidos sería vulnerable en Oriente Medio, pero no por su poderío militar, sino porque sus bases tienen una protección muy limitada. Y es que sí, los múltiples ataques que ha estado sufriendo las diferentes bases militares estadounidenses, tanto en Siria como en Irak, estarían dejando al descubierto una vulnerabilidad en dichas instalaciones. Y esto sucede en medio del creciente conflicto entre Palestina e Israel. Un exfuncionario del Pentágono y analista en temas de defensa afirma pues que las bases que tiene Washington en Oriente Medio no cuentan con capacidades de defensa antiaérea suficientes ni tampoco efectivas. Él lo ha comentado tomando en cuenta que Estados Unidos no ha proporcionado armas eficaces para proteger sus propias bases. Esto lo ha dicho Stephen Bryan, que es un investigador del Centro de Políticas de Seguridad, en un artículo publicado para el sitio especializado Armas y Estrategia. El mismo se pregunta entonces si permitirán que sus tropas estén continuamente en peligro. Y sí, está cuestionando pues lo que él considera una poca atención por parte del presidente Joe Biden. El experto asegura que por muchos años se han
han quejado públicamente de las vulnerables bases de su país en Irak y en Siria, las cuales, según él, carecen de algún tipo de defensa aérea adecuada. El Pentágono, por ejemplo, ha reconocido que en las últimas semanas, sobre todo a raíz de la escalada del conflicto entre Israel y el grupo palestino Hamas, sus bases militares en esta región del mundo han sido objeto de ataques en al menos 12 ocasiones, dejando una veintena de militares heridos. Y aparentemente por esta realidad que se está viviendo, Estados Unidos tendría una participación más activa en el conflicto, precisamente en Israel. De acuerdo con el diario británico The Times, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se enfrenta a un declive de apoyo de ciudadanos y políticos. El mismo es señalado por no anticipar el ataque de Hamas y acusar públicamente a la cúpula de inteligencia. Y es que en el artículo titulado "Netanyahu culpa al ejército mientras el apoyo público se está agotando", The Times señala a su vez que Israel continúa su incursión terrestre en la Franja de Gaza, y cuando en este caso los fallecidos en el territorio palestino con los bombardeos suman ya más de 8.300, según cifras oficiales, el Estado intenta culpar a los altos mandos de inteligencia por no detectar ni prevenir el ataque que se llevó a cabo el 7 de octubre en el territorio de Israel. En contradicción con las afirmaciones mentirosas, bajo ninguna circunstancia y en ningún momento se advirtió al primer ministro Netanyahu sobre el intento de Hamas de ir a la guerra, escribió el domingo 29 de octubre en su cuenta de red social X. Es decir, estamos hablando de que todavía está latente este tipo de situación que empieza a generar cierta tensión dentro de la cúpula política en Israel. El mismo ha añadido que todos los funcionarios de defensa, incluidos los jefes de inteligencia militar y el Shin Bet, que sería la agencia de seguridad de Israel, creyeron que Hamas estaba disuadido y buscando acomodarse. Esa fue la evaluación que todos los funcionarios de defensa y de la comunidad de inteligencia presentaron una y otra vez al primer ministro y al gabinete hasta el estallido de la guerra. Sin embargo, unas horas después de haber escrito estos mensajes, Netanyahu, quien el día anterior había encabezado la conferencia de prensa tras haber anunciado el comienzo del conflicto con Hamas, eliminó ambas publicaciones y pidió disculpas por lo que había declarado. Sí, ha tenido que retroceder en el tema político porque la situación en Israel se está saliendo de las manos. De hecho, él mismo hizo una publicación diciendo que se equivocó, que las cosas que dijo después de la conferencia de prensa no deberían haberse dicho, y pidió disculpas por ello, y da pleno respaldo a todos los jefes de las fuerzas de seguridad, y dice que está fortaleciendo al jefe del Estado Mayor y a los comandantes y los soldados precisamente de las fuerzas de Israel, que están en el frente y luchando. Según él, juntos van a vencer. Cabe recordar que desde el comienzo de la escalada, la situación en Israel no está nada bien, sobre todo tomando en cuenta que previamente se vieron diferentes disturbios y protestas contra Benjamín Netanyahu por la famosa reforma judicial. Y en este caso, aparentemente, ni siquiera el conflicto con Palestina está ayudando al primer ministro de Israel. Palestina acaba de hacer una solicitud a la comunidad internacional y sobre todo a los países árabes. Les ha solicitado una cumbre de emergencia para cesar la escalada en Gaza. Y es que sí, el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, ha llamado a los países árabes a convocar a una cumbre extraordinaria para detener la actual espiral de violencia con Israel, según ha afirmado la agencia Wafa. En este sentido, muchos comentan que el líder palestino, opositor de la política interna de Hamas, ha llamado entonces a la comunidad internacional a presionar a Israel para que detenga las hostilidades. De manera literal, el propio Abbas ha dicho que Gaza seguirá siendo parte integral del Estado palestino junto con Cisjordania, incluido Jerusalén Este. Jerusalén seguirá siendo nuestra capital entera en sus santuarios islámicos y cristianos, terminó aseverando Abbas. Ahora, ya con esta situación en mente, muchos expertos están viendo a ver cuál es la respuesta por parte precisamente de los países de Oriente Medio, de los países árabes, tomando en cuenta también que, por ejemplo, tenemos a Israel que sigue el ataque a pesar de que Irán, a pesar de que diferentes grupos, incluso la Yihad Islámica, han salido al frente a decir que si se llevaba a cabo la incursión terrestre, como lo estamos viendo, tranquilamente se iban a ver situaciones complicadas o ataques directos a la propia administración de Israel, algo que no está tan alejado de lo que se está viviendo en este momento, ya que desde el Líbano se están generando ataques
contra territorio de Israel desde el norte. Para que nos hagamos una idea, es precisamente en el sur donde está la Franja de Gaza. Es decir, que la tensión ha empezado a escalar a unos niveles tales que Israel, de hecho, ha empezado a atacar a otros países en esta parte del mundo. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.